¿Nos salimos? Ahí está ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este mediodía vamos a estar platicando con Lorena Martínez, quien es la delegada del PRI aquí en Veracruz. Y bueno, como siempre que tenemos una entrevista aquí en Teleclick, les pedimos, les solicito que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com, a través de Twitter, a través de Facebook, para estar platicando con Lorena respecto de la situación que vive internamente el PRI y ya rumbo a este proceso electoral que ya está viviendo el estado de Veracruz. Lorena, muchísimas gracias, bienvenida al Calor Político. Gracias a ti, Ángeles, y gracias por la oportunidad de estar aquí al Calor Político. Oye, pues cuéntanos, llegaste el 6 de enero en un día emblemático para el país, con una reunión de alcaldes a puerta cerrada, y bueno, ahí a las pocas horas supimos que Amadeo Flores Espinosa, quien estaba como presidente del PRI, había salido ya supuestamente por la inconformidad de los alcaldes, según algunos de estos así lo dejaron manifiesto. ¿Qué fue lo que pasó con Amadeo? Porque bueno, algunos meses atrás lo habían ratificado. ¿Y qué fue lo que se platicó en esta reunión el 6 de enero? Bueno, básicamente el tema de Amadeo es una decisión personal. De hecho, Amadeo ya había planteado al Comité Nacional separarse del cargo. Sin embargo, Ángeles, déjame aclarar una cosa. Amadeo solicitó separarse del partido, presentó su renuncia, que el Comité Nacional no le ha aceptado. Amadeo sigue siendo el presidente del partido, porque es necesario para poder conducir este proceso del relevo de la dirigencia de manera ordenada. Sí estamos en un análisis y por supuesto que se va a dar el relevo de la dirigencia, pero esto será una vez que logremos consensuar y unificar de una u otra manera a las principales fuerzas políticas del partido y que podamos finalmente salir con una dirigencia que nos garantice unidad, que nos garantice entrar al proceso electoral, que ya prácticamente estamos en él, en mejores condiciones. Por eso hemos sido muy prudentes en el sentido de no anticipar nombres ni anticipar un pronunciamiento, porque justo estamos en esta tarea que es muy delicada, que creo a mi juicio que puede marcar toda la diferencia entre salir con posibilidades de triunfo en el proceso electoral o salir desde un principio derrotados, que tiene que ver con la unidad del PRI. Oye, hay mayoría de alcaldes priistas en el estado de Veracruz, a pesar de que el gobierno sea PAN-PRD. Sin embargo, sí es verdad, o ¿tú cómo sentiste en esta reunión la manifestación de los alcaldes que decían que no estaban a gusto con la dirigencia de Amadeo? Eso es real. Hay sin duda una inconformidad que más contra una persona es contra el resultado del electoral, y si tú quieres un poco con la incapacidad de saber qué hacer después de una derrota electoral. Veracruz vive, o los priistas de Veracruz viven por primera vez una pérdida del gobierno del estado. Entramos a la alternancia y debo decirte por experiencia personal que los priistas no sabemos qué hacer cuando perdemos el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque en la cultura del PRI hay un jefe político. El jefe político siempre ha sido de alguna manera el gobernador en turno, y este jefe político marca lineamientos, orienta el trabajo del partido. Cuando te quitan ese fiel de la balanza que decide o que regula la vida interna del partido, los priistas no sabemos qué hacer. Eso es lo que está pasando. Sí son inconformidades, pero más que inconformidades contra una o dos o tres personas, tiene que ver con la falta de conducción. Tiene que ver con que de repente nadie sabe qué hacer, a quién le corresponde hacer cada cosa, y eso es lo que estamos tratando ahorita de construir. Es decir, fortalecer los órganos internos del partido, los que por estatutos le corresponde decidir cosas, y que sustituyan de alguna manera esa voluntad suprema que siempre ejercen los gobernadores, y esa es una cosa que tenemos que reconocer, ¿no? Oye, y en este ámbito, pues supongo que más bien también hay un rechazo de la sociedad, también de las bases del PRI, por el resultado que deja el exgobernador Javier Duarte en su administración. ¿Qué específicamente has encontrado en todas estas corrientes que hay en el anterior? Eso sin duda, Ángeles. Yo creo que el pueblo de Veracruz en su conjunto está agraviado, pero los priistas están muy agraviados.
muy agraviados. Y están muy agraviados porque al final del día el PRI es mucho más que una persona, el PRI es mucho más que un gobernador, es mucho más que 5 o 6 funcionarios que pudieron haber violado la ley. El PRI está conformado por miles de hombres y de mujeres en todas las comunidades, en todas las regiones, en los ejidos, que tienen 20, 30, 40, 50 años de priistas, siempre llevando una vida de trabajo, una vida ejemplar, con honestidad. Y el que 1 o 2 o 5 o 10 tiren la imagen del partido, pues nos duele a todos los priistas. Nos duele no nomás a los priistas veracruzanos, nos duele a los priistas de todo el país, porque al final hoy con los medios de comunicación, los vasos comunicantes de los hechos, te pegan en todos lados. Entonces, sí, hay dolor, hay enojo del priismo, por supuesto que sí, y es una manera de manifestar este enojo en el rechazo a todo lo que suene a institucionalidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Encauzando ese malestar y tratando obviamente de regresarle a los priistas algo que nunca debimos haberles quitado, Ángeles, que es la posibilidad de decidir ellos su propio destino. Y les resulta increíble, hasta difícil de entender, cuando voy y les digo yo a un municipio y les digo, a ver, no estén esperando que nosotros les digamos quién va a ser su candidato, ¿eh? Ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de decidir por el mejor, por la mejor que va a encabezar al PRI en ese determinado municipio. No estamos acostumbrados, no estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados a que les dijeran posiciones. Este va a ser, ¿sí? Entonces, voltear la mirada hacia ellos es un proceso que tienen que aprender. Nosotros ya lo vivimos. En mi estado, de donde yo vengo, pues tengo ya una experiencia pues, nada grata, pues, pero finalmente de haber estado en la oposición, hemos tenido que aprender a sustituir las voluntades individuales por la voluntad colectiva de los equipos en el PRI. Y tomar una decisión a veces es más complicado porque tienes que sentar en la mesa a 4 o 5 actores, ¿sí? Pero finalmente es lo que te va a permitir salir unidos. Es más difícil, pero estoy segura que ese es el camino correcto para que el PRI salga unido, salga fuerte a dar la batalla en la contienda electoral. Bueno, y en este tiempo que has trabajado ya de cerca con los priistas, ¿cómo están los sectores, las organizaciones? Bueno, tú llegas con este discurso, pero también se enfrentan con un gobierno federal que ha estado haciendo cosas que la sociedad ya ha manifestado que no está de acuerdo. Totalmente. Estoy consciente de lo complicado que es este proceso electoral, como lo va a ser para el PRI en todo el país, ¿sí? Porque efectivamente estamos como partido recibiendo el rechazo y el enojo de muchas personas que hoy por hoy no comprenden, por ejemplo, el tema del aumento de la gasolina, ¿no? Que hay que reconocer, bueno, pues es un hecho, una decisión que tomó el presidente Peña, muy costosa políticamente para el PRI, muy costosa, necesaria desafortunadamente, y el PRI no nos queda sino respaldar en este sentido al presidente a pesar de lo costoso que políticamente nos está resultando. ¿Por qué? Porque entendemos que el presidente está jugando su responsabilidad. Finalmente él tiene que cuidar al país por encima de cuidar al partido, y eso a los priistas nos duele, ¿eh? O sea, no nos gusta, pero tenemos que entender que al final del día primero está México que el PRI. ¿Y cómo están los seccionales? ¿No? ¿Se están renovando los comités municipales? ¿Qué están haciendo? Hay una estructura del partido que está de alguna manera actualizada. Se hizo todo un proceso de renovación de dirigentes en todos los municipios que están vigentes en su periodo. Ellos fueron electos por un periodo de 4 años. Entonces, en su mayoría, las dirigencias municipales están constituidas. Hay excepciones, pero la mayoría está debidamente funcionando. Los comités seccionales están debidamente integrados también por su periodo que fueron electos. Es decir, la estructura del partido en general existe y está vigente. Hay excepciones y hay que reconocerlo. Esas excepciones tienen que ver con algunas renuncias que se han ido dando en el transcurso de estos meses, también de algunos militantes, hay que decir las cosas como son, pero afortunadamente la mayoría, la gente tiene la camiseta muy bien puesta, muy bien puesta. Y yo diría que hay más priismo abajo, en la base, en las colonias, que cuadros dirigentes que quieran estar dando la cara por el PRI. Y eso es lo que tenemos que
motivar, que todo el mundo salga a dar la batalla, a estar en los medios de comunicación, hablar por el PRI, no hablar por las personas, que cada quien se defienda. Yo he dicho una y otra vez que el papel del PRI no es defender a sus militantes, cada quien tiene que defenderse, cada quien tiene que velar por su honorabilidad, tiene que velar por sus hechos y cada quien tiene que responder por ellos. Y el PRI, nosotros que estamos acá, tenemos que defender a la institución porque en el PRI hay gente muy valiosa, gente talentosa, gente honesta, gente preparada, y buenos y malos hay en todos los partidos, en todos. Entonces, lo único que no queremos es que satanicen a la militancia del PRI, porque, insisto, hay buenos y malos en todos los partidos. Lorena, en este escenario adverso de gasolinazo, un gobierno que nos heredó puras deudas y demás aquí en Veracruz, está Morena, que desde hace algunos años viene creciendo, particularmente en Veracruz, pues también en Jalapa, que ha ganado las elecciones ya históricamente, bueno, en los últimos periodos. Pero, ¿qué van a hacer ustedes frente a estos escenarios y con Morena detrás, ¿no? Pisando fuerte? Morena es un partido, yo diría que es el partido con mayor crecimiento a nivel nacional, no nomás en Veracruz. Es un partido que está hoy recibiendo, captando la inconformidad ciudadana. Y estar en la oposición muchas veces te permite captar esas inconformidades. Siempre va a ser más fácil hacer política desde la oposición que hacer política desde el gobierno. Y Morena lo ha hecho en los últimos 18 años. Al final del día, Morena no es otra cosa más que Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, están ellos en un confort, en el espacio de confort de ser oposición. Eso les permite recibir la inconformidad de la gente y finalmente hacerlos sus simpatizantes. Es un partido que va a ir en crecimiento, hay que tenerlo muy claro, pero también debo decirte que para el PRI es una oportunidad. El problema del PRI hoy se llama finalmente cómo logras que el anti-PRI no se te concentra en una sola fuerza. Para Veracruz, para el PRI de Veracruz, creo que finalmente es saludable el que haya distintas fuerzas políticas como opciones para todo aquel ciudadano que no quiere votar por el PRI. Sí, hay que preocuparnos, pero más que preocuparnos, hay que ocuparnos de presentar un PRI renovado, con caras nuevas, con gente limpia, con liderazgos que nos permitan mostrar que en el PRI hay gente muy valiosa, ¿sí? Y eso es en lo que estamos, ¿no? Oye, pero hay una rebatinga interna por la dirigencia y esto creo que no les está ayudando. Es decir, están en los medios los nombres de Renato, los nombres de Carballo, los nombres de Marlon, los nombres de... O sea, la gente que está detrás, y no son caras nuevas, no son personajes que estén gozando de prestigio ante la sociedad, sino todo lo contrario. Tú hablabas hace un momento de 4 o 5 funcionarios que han sido señalados. A ver, ¿no? una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa es lo real. O sea, ¿quiénes realmente han expresado querer ser dirigentes? Y yo he recibido, obviamente, a todos los que han querido o han dicho que quieren ser, ¿sí? Que han planteado realmente esa posibilidad. Y muchos de los que has mencionado no están en esa lista. Nunca han dicho que quieran ser, ¿eh? ¿Quiénes han Por lo dicho menos, que quieren ser? Bueno, ¿Quién te pues han dicho? yo te lo puedo decir formalmente, ¿sí? ¿Quiénes han levantado la mano ante el Comité Ejecutivo Nacional? Carlos Aceves, Erika Ayala, Renato Alarcón, formalmente, y nada más. Está también la figura del hijo del señor del Ángel, el líder de los 400 pueblos, que estaría incurriendo también ahí. Él nunca ha expresado que él quiera ser presidente. Él, junto con otros compañeros, iniciaron... Silvio Lagos. Silvio a mí nunca me ha dicho que quiera hacer, no me ha buscado. O sea, para efectos prácticos, a mí él nunca me ha dicho que quiera hacer, ¿sí? Entonces yo tengo y he puesto en la mesa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional los nombres que te he comentado, que son los que han pedido ser considerados, ¿sí? De los demás, pues hay muchos que se dice, ¿sí? O que alguien los promueve, o que alguien dice, a mí me gustaría este.
Pero una cosa es que yo diga, a mí me gustaría Juan Pérez, y si Juan Pérez no quiere, pues que ganamos, ¿no? Lorena, ¿hay condiciones concretas para que una mujer pudiera asumir el cargo de la dirigencia? Sí, no tengo la menor duda de que hay mujeres muy talentosas en Veracruz, políticas serias, muchas. Creo que tienen una cantera de mujeres políticas muy, muy valiosa. Ahora, además de la que yo ya mencioné, tampoco hay más. Lorena Piñón, que también ha expresado de alguna manera que le gustaría estar en la dirigencia, que no necesariamente significa ser presidenta, pero hay muchas más que eventualmente el PRI pudiera considerar como una opción, ¿no? ¿Y hay la posibilidad de que no se elija un presidente del PRI y se quede otro personaje como delegado encargado de la dirigencia? Sí, hay esa posibilidad. El estatuto del partido lo prevé. No es la intención del Comité Ejecutivo Nacional. La intención del Comité Nacional es que el PRI lo dirijan los veracruzanos y que sean los veracruzanos quienes conduzcan este proceso, porque hay muy poco tiempo, Ángeles. ¿Sí? Realmente el proceso ya empezó. Si tú te fijas, nosotros hemos tenido que estar avanzando en las tareas de construir las alianzas. El mismo día de ayer instalamos ya la mesa de coordinación de la alianza con el Verde. Estamos tomando las decisiones que se tienen que tomar para que no se detenga la vida interna del partido. Pero por supuesto que nada mejor que sean los veracruzanos los que conduzcan. Conocen el territorio, conocen los cuadros políticos, conocen la realidad de mejor manera que yo, y nuestra postura desde un principio ha sido que sean los veracruzanos quienes dirijan las tareas del PRI de Veracruz. ¿Y qué habrá de suceder para que esto se dé con tiempo? Y si no se ponen de acuerdo, si se tenga que nombrar a un delegado en calidad de presidente. Son pocas horas las que nos faltan para poder decidir. Tampoco podemos prolongar más. Se han dado los tiempos para el diálogo, buscando conciliar puntos de vista, pero tampoco podemos excedernos. Para nosotros la fecha, digamos, fatal de todo ello es el día 1 de febrero. ¿Por qué? Porque el día 5 tenemos que firmar el convenio de coalición con los partidos políticos. Y por tanto, ya los actos legales que se realicen ante el OPLE, pues tendrán que ir firmados por la dirigencia legalmente constituida, ¿no? Y bueno, hablando un poco de estas alianzas, como que no se veía que fueran a ir con el Verde, y de repente una tarde te reuniste con Javier Herrera y ahí se empezó a definir que se iban con el Verde y parece que se les cayó con Nueva Alianza, ¿no? No, en realidad debo decirte que, bueno, una de mis primeras tareas, y obviamente por la premura del tiempo y a partir de lo que leí en los medios de comunicación, que el Verde anunciaba que no iría con el PRI, pues lo primero que hice fue buscar un acercamiento con la dirigencia, porque para nosotros ir en una alianza con el PRI es muy importante. El PRI es un partido que tiene una presencia sin duda prácticamente en todo el estado, pero el Verde tiene fortalezas regionales que nos complementan muy bien y es un partido que representa hoy el 6%, ¿no? Pero además es un partido con el que históricamente hemos hecho alianzas a nivel nacional y por tanto era muy estratégico para nosotros encontrarnos o reencontrarnos. Así es que pues fue la primera tarea que me puse a hacer y vamos muy bien, vamos trabajando a pasos agigantados. Creo que vamos a concretar una alianza, primero una alianza con una plataforma muy sólida, en donde llevamos dos ejes muy importantes, Ángeles. Queremos poner en nuestra plataforma acciones novedosas en contra del abuso y de la corrupción. El PRI está obligado a mandar una señal clarísima de que va a ser el primero que tiene que repeler, contener, castigar a aquellos militantes del PRI que violen las leyes y de manera muy especial las leyes que tienen que ver con cuestiones de uso y manejo de los recursos públicos. Entonces, estamos construyendo un modelo que nos permita precisamente autogestionar este tema y que el propio partido sea el primer filtro para que estas cosas no vuelvan a suceder, ¿sí? Lo primero que tenemos que imponernos como obligación
es que en Veracruz y en ninguna parte del país vamos a seguir tolerando, ¿sí?, que un miembro del PRI abuse, se exceda o viole la ley. Entonces, ese es un primer eje importante de la plataforma electoral. El segundo eje muy importante, obviamente, tiene que ver con las causas nuevas de la sociedad. Estos temas que a veces no nos gusta tocar, pero que son muy importantes. El tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y ahorita a propósito veía tu video donde van los camiones contaminando, ¿no? Tremendo. Bueno, el tema del medio ambiente, porque es importante. El tema del agua, el tema de la niñez y la adolescencia, la violencia, que es un tema complejo y que tenemos que plantear en nuestra plataforma también cosas novedosas en donde el municipio se fortalezca. Y otro tema que tenemos que plantear en nuestra plataforma, que tiene que ver en cómo fortalecer las finanzas de los municipios. Cómo evitar que suceda esto que pasó, que los recursos que están etiquetados a los municipios, que están destinados a hacer obra para el servicio de la gente, agua potable, drenaje, electrificación, ¿sí?, se queden en manos del gobierno del Estado y nunca lleguen a su destino. Eso es inadmisible. No puede volver a suceder, porque al final del día la autoridad más cercana a la gente es el presidente municipal. La autoridad que tiene que resolver lo que más le duele a la gente es el presidente municipal. El no poner un tramo de pavimento, el no poner una toma de agua, un alumbrado, es literalmente pegarle a la parte más dolorosa, que es el tema de la pobreza. Claro. Entonces, creo que ahí sensible, ¿no? es más sensible. Entonces, estos tres ejes que estamos delineando en nuestra plataforma electoral van a ser muy importantes, muy importantes. De eso tenemos que hablar con la gente. Eso es el compromiso que tiene que hacer el PRI con la gente, si queremos volver a tener la confianza de los ciudadanos. Oye, pero bueno, finalmente esta alianza con el Verde, muchos de los que saben de política dicen que pues está detrás Fidel Herrera, ¿no? Entonces, ya incluso ayer vimos bardas pintadas dándole la bienvenida al exgobernador, quien ha renunciado a su puesto en Barcelona para venir a aclarar este tema de los medicamentos clonados, pero finalmente está a la sombra de Fidel y si me lo permites, a mí me parece que en el ambiente la gente tiene ánimo de recibirlo. Yo te voy a ser muy franca. A mí me dio mucho gusto que el exgobernador Fidel Herrera saliera a dar la cara. Eso es lo que queremos, que los priistas respondan por ellos. Qué bueno que lo hizo. Y yo esperaría que todos los demás lo hicieran, Yo esperaría que quienes están siendo señalados hoy salgan y den la cara y respondan por sus hechos. Porque además, si no lo hacen, pues queda en la sensación de que lo dicho es real. Claro que es cierto, de que es cierto, claro, ¿no? Y si todo el mundo se queda callado, bueno, pues se dan cosas por sentadas que probablemente ni lo son, ¿no? Parece que estas denuncias a veces tienen más un interés electoral, es más pretender dañar una vez más a la imagen del PRI, a que tengan fondo. Y qué bueno que lo hizo. De verdad, yo espero que todos lo hagan. ¿Y si está metiendo las manos Fidel ahí? ¿En dónde? ¿En el PRI? ¿En esta alianza PRI-Verde? No, a ver, nosotros tenemos un trato institucional con la dirigencia del Verde. Obvio que su hijo es diputado por el Verde, pues eso es una realidad, ¿sí? Pero me parece que más allá de personas lo que hay es una fuerza muy importante que se está reflejando en el Verde. Ahora, Fidel, independientemente del Verde, es un activo del partido. Es una fuerza interna que hay que reconocer, y así como decimos que tenemos un gran liderazgo en Pepe Yunes, que tenemos un gran liderazgo en Héctor Yunes, también hay que reconocer que tiene un gran liderazgo en Fidel Herrera. Entonces, tres fuerzas hacia adentro del partido muy claras, que si esas tres fuerzas se mantienen unidas, si esas tres fuerzas trabajamos de la mano, entonces el PRI es un partido muy fuerte, muy fuerte. Lorena, nos envía Francisco Valdés por redes sociales, si hoy mismo fueran las elecciones, ¿cómo crees que quedarían las alcaldías? Mira, ya hicimos un primer ejercicio de encuestar algunas zonas, por zonas, y yo te diría que hoy tenemos posibilidades probablemente de mantener el mismo número que hoy tenemos, no más de 70 alcaldías más o menos.
Se mantiene. También no las mismas. Algunas probablemente habrá cambio, unas que no tenemos las podremos ganar, unas que tenemos las podremos perder, pero debe andar más o menos sobre ese número. Ahora bien, creo que en la medida que el PRI salga unido y trabajemos todos en jalar la carreta, creo que podemos dar una buena sorpresa. Dice vía Facebook Rendon Martínez, ¿cuál es la participación que tiene en el PRI el senador Héctor Yunes, quien perdió la elección pero no quiere irse y ahora pretende volver a ser candidato? La que tiene todo militante y la que tiene alguien que fue candidato a gobernador y que tiene un liderazgo también dentro del PRI. Lo dije antes, tenemos que reconocer cuadros que tienen liderazgos en todo el estado. Héctor es uno de ellos. Héctor tiene un liderazgo, como lo dije hace un momento, como lo tiene el senador Pepe Yunes, como lo tiene el propio Fidel. Hay liderazgos regionales también. Entonces, la suma de todos es lo que nos va a permitir salir bien. Dice Alan Gutiérrez García, para restablecer la economía en Veracruz, declinen al 50% de su salario, reformen la Constitución para quitar a todos los plurinominales, que son los corruptos, que tienen al Estado en la mediocridad. Bueno, el PRI acaba de presentar una iniciativa a nivel nacional precisamente para la reducción de los plurinominales. Fue una iniciativa y va a ser una batalla que va a dar el PRI en los primeros días en el Congreso de la Unión para reducir de 200 a 100 los plurinominales. Y también el PRI está aprobando y empujando una reforma para reducir los presupuestos de los partidos políticos. Estoy totalmente de acuerdo. Si queremos mejorar la economía del país, si queremos mejorar la economía de los estados, todos tenemos que hacer un sacrificio. Tiene que hacer un sacrificio quienes trabajan en la burocracia, quienes son hoy servidores públicos, que el presidente mismo ya lo anunció, una reducción salarial en puestos medios y altos. Tendremos que hacer un esfuerzo, todos los partidos políticos, para reducir las prerrogativas y aprender a hacer política sin dinero, ¿sí? Que cuesta más trabajo, sí, pero hay que aprender. O demos el paso de una vez, que yo soy partidaria de ello, Yo soy partidaria no del financiamiento público. Yo soy partidaria de que los partidos se financien de financiamiento privado, ¿sí? Y que transparentemos las cosas. El que tenga capacidad de allegar recursos, de aportaciones, de empresas, de personas, de manera limpia, transparente, creo que será mejor, ¿sí?, a esta circunstancia de utilizar recursos públicos para los partidos políticos. Dice Francisco Valdés también, ¿y si es verdad que quiere volver a poner a su amiga Elizabeth Morales? No, para nada. Muy bien. No. Elizabeth es mi amiga, mi compañera diputada, por cierto, en la 60 legislatura. Ella fue presidenta por un periodo de 4 años, electa por un periodo de 4 años. Se revisó la posibilidad legal de resolver un problema por esta vía, pero no es posible, entonces no está ella ni siquiera aspirando al cargo. Dice Robert Calmert, se ve que la delegada Lorena Martínez sabe mucho del PRI y que maneja un panorama muy realista de su partido en Veracruz, pero entonces, ¿por qué ella perdió la elección para gobernador de Aguascalientes? ¡Auch! Por muchos factores. Cada elección es distinta y obedece a circunstancias diferentes, La mía fue una elección muy padre, muy interesante, muy competida, muy competida. Perdí por 9,000 votos y por menos de 2 puntos. Y por supuesto, pues voy a volver a competir algún día y la elección va a ser distinta. Hay factores con los que no contamos en cada elección. En mi caso específico, la iniciativa del presidente Peña del matrimonio igualitario, que modificó diametralmente el escenario electoral en Aguascalientes, ¿no? Son cosas que se presentan en los procesos electorales y que te mueven las variables, ¿no? Pero bueno, pues eso es la política. Se gana, se pierde. Y acuérdense de una cosa, no hay derrotas para siempre. Y el PRI en Veracruz se va a levantar. Gustavo Ramírez dice, ¿por qué protegieron tanto a Duarte? Mira, yo no sé si haya una actitud deliberada de protegerlo, no llego a tanto. Yo más bien creo que hubo un desconocimiento real de lo que estaba pasando, ¿no?
pero lo dije yo en una reunión en días pasados con un grupo muy importante de priistas, que el PRI no puede nunca más ser omiso. Uh-huh. Ser omiso es observar las cosas y no decirlas. Ser omiso es ver que estamos cometiendo errores y por disciplina quedarnos callados. Eso le ha hecho mucho daño al PRI. Mucho, ¿eh? Muy bien, dice Ricardo Estrella, saludos. ¿Con qué sustento y certeza dejarán de ir a las famosas coaliciones? ¿No tienen la seguridad del candidato que ustedes propongan de que gane las elecciones próximas? Ya dejen ir con otros partidos políticos. Todos los partidos se alían, ¿eh? Todos. Y para muestra, pues el gobernador actual llegó en una coalición. Las alianzas y las coaliciones de los partidos es una práctica democrática, ¿sí? Y la van a seguir, y la vamos a seguir haciendo todos los partidos. Lo único que hay que cuidar, invariablemente, es que estas coaliciones sean ideológicamente compatibles. Las del PAN no son compatibles. Estás hablando de que alías a un partido de derecha con un partido de izquierda, que incluso se contradicen terriblemente en la hora del gobierno. El PRI siempre ha buscado alianzas con quien ideológicamente es afín. Y lo vamos a seguir haciendo con los partidos que ideológicamente seamos afines y que podamos compartir una plataforma. Muy bien, Lorena. Bueno, para ir cerrando voy a ir planteándote algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Dice, no hay PRI renovado y jamás lo ha habido ni lo habrá, y menos con todo lo que han robado, y se van tan tranquilos con las manos y los bolsillos llenos, dejando estados en la pobreza total y estados endeudados. Esa es la opinión de Hernández. Respetable opinión. De Hernández Mamayú, aquí dice. Y bueno, dice, ¿por qué Iván García Moreno, señora, cómo va a recuperar la credibilidad del tricolor en Veracruz? Simple, Javier Duarte acabó con la imagen de su partido. Tiene razón, estamos dañados. La imagen del PRI está golpeada por muchos factores, entre ellos obviamente el gobernador Duarte, hay que reconocerlo. Por eso insisto mucho en que el PRI tiene que aprender dolorosamente, y está aprendiendo dolorosamente, a saber decir basta, a saber decir no, a saber poner un hasta aquí. ¿Cómo? Pues con mucho trabajo. La única manera de recuperar la confianza de los ciudadanos es, primero, exigiendo, como lo estamos haciendo, que se castigue a todo aquel servidor público que haya abusado de su cargo, que haya violado la ley y que se haya enriquecido. El PRI fue el primero, ¿eh? El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI fue el primero que exigió a la Procuraduría General de la República que se hiciera una investigación y se aplicara la ley. Y la seguimos exigiendo, ¿sí? Somos los primeros que exigimos que quienes son militantes del PRI y violen la ley, se les castigue. Y también exigimos que se le castigue a todo aquel que, independientemente del partido político, viole la ley. No estamos tolerando, ¿sí? Estamos exigiendo que se aplique la ley. Primero, me parece que eso es muy importante y deben de considerar eso. No estamos pretendiendo tapar ni encubrir a nadie, todo lo contrario. Segundo, pues trabajando y proponiéndole al pueblo de Veracruz, de entrada, pues una dirigencia que nos permita mostrar aquellos cuadros que efectivamente tienen una trayectoria limpia, son cuadros que han estado en el servicio público, pero que han hecho bien las cosas, y de esos hay montones en el PRI, ¿eh? Hombres y mujeres muy valiosos, que tienen preparación, que tienen talento, que saben ser buenos políticos y buenos servidores públicos. Ahí están. Ustedes los conocen, es más. Los ciudadanos saben que hay muchos y muchas buenas priistas en Veracruz. Hay que sacar lo bueno que tiene el PRI, no nomás lo malo. Y hay mucho bueno en el PRI de Veracruz, ¿eh? Muy bien, Lorena, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado, y bueno, pues esperemos que te podamos tener aquí en otra ocasión. A todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas, me comprometo a entregarle ahorita las que me faltaron de leer al aire, pero bueno, también tenemos aquí que obviar tiempos, pero les agradecemos muchísimo su compañía, su presencia. Les pido que nos acompañen en la información a través de alcalorpolitico.com. Agradezco la coordinación de este espacio a César Rosas, a María Viveros y al director de este medio de comunicación, Joaquín Rosas Garcés. Muchísimas gracias. Buenas tardes.